Bien. Lo último que habíamos visto en la clase anterior era un trap especial que incorporan casi todos los procesadores, que va a ser el mecanismo para pedirle servicios al sistema operativo y que va a ser además la llave para poder pasar de un thread de usuario a un modo privilegiado, ¿sí? Porque al generar un trap, entonces va a entrar en modo handler y eso automáticamente va a subir los privilegios a nivel supervisor, ¿sí? Entonces, la rutina del sistema operativo que nosotros invocamos va a estar ejecutando en modo supervisor. Habíamos dicho que este mecanismo se usaba más allá de los cambios de permisos, porque nos permitía invocar una rutina de servicio del sistema operativo sin conocer la dirección de llamada, como necesitamos hacerlo en nuestras subrutinas, ¿sí? Lo que hacemos va a ser reutilizar la tabla del vector de interrupciones, que la prepara el propio sistema operativo. Bien, lo primero que tenemos que ver hoy, entonces, sería el último de los mecanismos que están compartidos entre las interrupciones y las excepciones, que son el reset, ¿sí? Ya habíamos dicho en el primer tema, y lo habíamos mencionado en algunos momentos a lo largo de lo que vamos dictando, que el procesador arranca o debe arrancar en un estado conocido, ¿sí? Parte de la documentación nos va a decir cómo arranca el procesador. ¿Qué es lo que debemos saber? Bueno, debemos saber que los registros tengan valores conocidos, en particular el PC es el más importante. Debemos saber cuál va a ser la primera instrucción que se debe ejecutar. Es bueno saber que los puertos de entrada-salida tengan un estado también definido, ¿sí? Si yo tengo puertos que asumen un estado de salida y los tengo conectados a otros elementos que también son salidas, entonces lo que tendría son cortocircuitos, ¿sí? Entonces necesito que los dispositivos de entrada-salida también inicien en un estado conocido. En general, se va a tratar de que todo esto sean estados seguros, o sea, estados en los que no se puedan provocar accidentes. En el caso de los puertos de entrada-salida, por ejemplo, van a estar configurados como entradas cuando el procesador arranca, ¿sí? Además de eso, hay que resolver algunos problemas a nivel electrónico en los que no nos vamos a meter demasiado, pero si ustedes se acuerdan algo de lo que vieron en osciladores, en electrónica 1, se van a acordar que un oscilador tiene un periodo durante el cual la frecuencia de oscilación no es estable, ¿sí? Y se va ajustando, ¿sí? Y después de un cierto tiempo, que es un tiempo transitorio, similar a lo que sucede cuando descargan capacitores o cosas por el estilo, el circuito oscilador se estabiliza y la frecuencia del reloj pasa a ser algo más estable. Parte de lo que vamos a tener que resolver, o de lo que va a resolver quien se dedique a hacer la electrónica fina de esto, va a ser esa espera de tiempo antes de que el procesador comience a ejecutar para que lo haga con una frecuencia de reloj estable, ¿sí? Eso va a tener influencia también cuando ustedes duerman al procesador, ¿sí? Y apaguen señales de reloj y lo quieran volver a encender, van a tener tiempos de espera cada vez más largos de acuerdo a cuántos señales de reloj apagaron, porque van a tener que volver a esperar esos transitorios, ¿sí? Lo más importante del reset para nosotros como programadores es que vamos a tener que correr una rutina de buteo, una rutina de configuración, ¿sí? Que ya lo habíamos mencionado, que prepare todo el sistema para que ejecute el software que nosotros queremos. Y necesitamos inevitablemente saber esa rutina en qué dirección de memoria debe ser colocada, ¿sí? Entonces necesitamos, de la parte de reset, una de las cosas más importantes es conocer el valor inicial del PC para nosotros ubicar la rutina de buteo en el lugar adecuado. En el caso particular del Cortex, tratan al reset como una excepción. Esto es algo particular, no es descabellado. Si lo ven, van a ver que realmente es una idea que le da una solución elegante al tema.
¿sí? Entonces, para el córtex, el reset va a ser una excepción, ¿sí? Si lo quieren, una interrupción, porque sería externa, que tiene la máxima prioridad, porque realmente no se puede hacer nada hasta que el procesador no completó su ciclo de reset, ¿sí? No se puede hacer ninguna otra cosa. Entonces, en el córtex, lo que va a suceder es que se va a utilizar la tabla de vectores de interrupción, o el vector de interrupción, para proporcionar un valor inicial al PC, y también para proporcionarle un valor inicial al stack pointer del sistema, ¿sí? Esto no necesariamente es así en todos los procesadores. Hay muchos procesadores donde la inicialización del stack corre por cuenta de ustedes, ya desde código, ¿sí? Lo que todos los procesadores hacen es darle un valor inicial al PC. Ese valor inicial puede ser, como en este caso, leído de una tabla, o en otros casos puede ser simplemente un valor fijo. Siempre busca la primera instrucción en la dirección de memoria 0, o en la dirección de memoria 1000, o en la dirección de memoria FF, no importa, ¿sí? En el caso del córtex, el valor inicial del PC no va a ser un valor fijo, sino que se va a leer de la segunda entrada de la tabla de interrupciones, de la tabla de vectores de interrupción, ¿sí? Y se considera al reset como la excepción número 1. ¿Sí? En general, en sistemas embebidos, esta tabla va a estar en flash, ¿sí? En memoria no volátil, junto con el programa. Y en RAM lo que van a estar son las variables. Y los dispositivos de entrada-salida, ¿dónde van a estar los dispositivos de entrada-salida? En el mapa de memoria, en zonas reservadas para I/O, ¿sí? Yo lo voy a ver como si fueran variables, pero en realidad no son variables, ¿sí? Van a ser áreas de memoria de lectura y escritura, pero lo que voy a estar haciendo es en realidad acceder a los dispositivos. Entonces, si ustedes ven el mapa de memoria, van a tener un área con flash, donde está el programa, las constantes y el vector de interrupciones, un área con RAM y un área con I/O. ¿Sí? Bien. Habíamos dicho que el Cortex implementa un controlador de prioridad que se llama MBIC, ¿sí? Ese MBIC es parte del diseño del núcleo Cortex. Aquí. Esto que está marcado acá es todo parte del diseño del núcleo común. Y lo que cambia de fabricante en fabricante es esta parte. ¿Sí? Entonces, el núcleo Cortex contiene no solo al CPU, o al microprocesador, ¿sí? Que es el que ejecuta las instrucciones. Este está dividido en camino de datos y control, ¿sí? Como vimos al inicio, sino que también va a estar como parte del diseño y como elemento común a cualquier procesador Cortex M4 o M0, el MBIC, que va a ser el controlador de interrupciones, y un dispositivo de temporización, que vamos a ver dentro de un ratito, que va a ser el SysTick, ¿sí? Este va a provocar una interrupción periódica, por tiempo, ¿sí? En el MBIC. El MBIC va a estar muy vinculado al CPU para conocer el nivel de prioridad de lo que se está ejecutando acá, para saber si las interrupciones están habilitadas o no, y para entonces él manejar la identificación de las interrupciones. ¿Sí? El MBIC tiene N entradas de interrupción, esto dijimos son 240, en realidad 239,
porque además va a tener una entrada que se llama NMI, que va a ser una interrupción, perdón, estas son 240, son efectivamente 240, las que están acá abajo. Además de esas 240 va a tener una más que se llama NMI. NMI es la sigla de Non-Mascarable Interrupt, o sea, interrupción no enmascarable, quiere decir que no se la puede dejar de atender, ¿sí? Esta interrupción va a ser extremadamente prioritaria y se va a utilizar para lo que amerite, porque, de nuevo, no se va a poder ignorar. Entonces, lo que decíamos, tenemos una interrupción que no se puede enmascarar, siempre va a ser atendida, y 240 interrupciones en las cuales vamos a poder gestionar la prioridad y podrán ser enmascaradas o no. Cada interrupción tiene un número, ¿sí? Y el fabricante determina qué dispositivos utilizan qué interrupción, ¿sí? El fabricante es el que decide colocar en la interrupción número 1 los puertos de entrada-salida digitales, en la interrupción número 2 un temporizador, en la interrupción número 3 un canal de comunicaciones, ¿sí? Las conexiones estas las determina el fabricante. Lo que da el diseño de Cortex son 240 entradas, a las cuales cada una de estas entradas tiene un número, del 1 al 240, y ustedes pueden configurarle prioridades y enmascaramientos en forma individual. ¿Sí? El NVIC, como forma parte del diseño, tiene una conexión privilegiada con el procesador, con el control, ¿sí? Y no necesariamente todas las comunicaciones se van a dar a través del bus de datos o el bus de direcciones, ¿sí? Entonces, el diálogo entre el procesador y el NVIC va a ser muy fluido. Tanto que en algunos momentos vamos a creer que son la misma cosa. Pasando en limpio, lo que son excepciones en el núcleo Cortex, ¿sí? Dijimos que el sistema de interrupciones de Cortex preveía 256 interrupciones o excepciones, de las cuales se reservaba 16 para lo que eran traps y el núcleo, y las otras 240 eran para los fabricantes. En esas primeras 16 tenemos 3 excepciones que tienen prioridades fijas, ¿sí? Habíamos dicho que la prioridad era mayor a medida que el número era más bajo y que la prioridad máxima de lo que nosotros podíamos configurar era el valor 0, ¿sí? Eso era la máxima prioridad. Entonces, estas 3 prioridades, estas 3 excepciones que tienen prioridades fijas y que son más importantes, van a tener valores negativos, ¿sí? Vamos a tener una que ustedes la conocen, o la conocerían más si hubieran estado con la placa, que se llama hardware fault. Hardware fault es un trap que se ejecuta cuando cometemos algún tipo de error en el uso del CPU. Por ejemplo, cuando tratamos de ejecutar una instrucción que no existe o cuando tratamos de acceder a memoria que no existe, ¿sí? Los que tengan la placa, yo les había comentado que hay un LED rojo que se prende cuando el software se para. Cuando el software se para y se prende el LED rojo, lo que se está ejecutando es la rutina de servicio de hardware fault, ¿sí? Cada vez que el procesador llega a un punto en el que no puede seguir ejecutando el programa porque el programa está haciendo algo incorrecto, entonces provoca un trap y comienza a ejecutar la rutina de hardware fault, ¿sí? Esta rutina es la que mayor prioridad tiene dentro de los posibles traps y por eso tiene el valor -1, ¿sí? Cualquier otra cosa va a tener una prioridad 0 o inferior, numéricamente 0 o superior, ¿sí? Por encima de eso vamos a tener al NMI. Fíjense que el NMI, que es la interrupción esta que no se puede ignorar, es más importante que incluso un error de ejecución y va a tener la prioridad -2. Y por encima de eso, lo único que nos va a quedar va a ser el reset, que habíamos dicho que no podemos hacer nada
mientras estemos en reset, con una prioridad -3. Eso quiere decir que si yo estoy en una rutina de error de ejecución y llega una NMI, igual la voy a atender, y si estoy en una MI y se produce un reset, por ejemplo, por una señal externa, igual el reset se va a completar, ¿sí? Entonces, estos tres números, estas tres prioridades numéricas negativas, lo que me están diciendo es que estas tres excepciones siempre van a ser atendidas sin importar en qué esté. Normalmente una NMI va a estar asociada a detecciones de causas de errores externos. Por ejemplo, ustedes, a ver, un ejemplo rápido y sencillo. Ustedes tienen el database, ¿sí? Tienen la memoria y tienen el CPU. Cuando ustedes tienen acá mucha memoria, en el orden de los cientos de gigabytes, ¿sí? La posibilidad de que un bit de esta memoria cambie por un ruido electromagnético, ¿sí? Debe ser de 1 por 10 a la menos 9, por decir algo, ¿sí? 1 en 100 millones, o 1 en 1000 millones a la menos 12, ¿sí? O a la menos 15. Pero si ustedes calculan la cantidad de bits que hay en este bloque de memoria, se van a dar con que esto quiere decir que probablemente 2 bits de esa memoria se hayan alterado. ¿Sí? Porque tienen tanta cantidad de bits almacenados en la memoria que 10 a la menos 12 o 10 a la menos 15 igual es una certeza. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? En ese caso, lo que se suele hacer es poner en esta memoria controles de paridad, como el que hicieron ustedes en la cadena de caracteres de los prácticos unidos. Y lo que se suele hacer es una XOR acá, esto está muy feo dibujado, lo que se suele hacer es una XOR grandota con todas las líneas del database. Esta memoria deja de ser de 8 bits y pasa a ser de 9 bits, y almacena los 8 bits más la paridad. Y cuando se lee, se verifica la paridad, y si acá hay un error de paridad, esto entra por NMI al procesador. ¿Para qué? Para avisarle que el dato que está viniendo en la memoria está corrupto. ¿Sí? Entonces, esa es una posible aplicación de NMI. En el caso del Cortex, prevé otra opción, que es un bus fault, ¿sí? Pero que esta es interna. Si yo lo quiero hacer desde afuera, la única posibilidad de entrar con este nivel de privilegios es una NMI. ¿Sí? Internamente ellos han dejado prevista otra excepción para manejar este tipo de cosas, que es el bus fault, ¿sí? Que tengo problemas en el bus de comunicaciones. Pero, de nuevo, este bus fault es una señal interna del ENVIC que no necesariamente está en una patita externa. Entonces, si yo estoy diseñando un microcontrolador, o sea, lo voy a integrar en silicio, puedo acceder a esta señal. Si estoy diseñando un sistema con un microprocesador, es decir, que no puedo acceder al silicio interno, esta señal normalmente no va a estar disponible en el ENVIC. ¿Sí? Ese es entonces un posible uso de NMI. Normalmente tienen que ser cosas muy graves, ¿sí? Señales de apagado, señales de error, señales de falla catastrófica de algún tipo, ¿sí? Se usa con mucho cuidado o prácticamente no se usa. Bien, decíamos que teníamos tres excepciones con prioridad fija. Tenemos además tres excepciones que nosotros vamos a poder definir si las queremos usar o no. Si nosotros no habilitamos el uso de estas excepciones,
estas tres van a derivar automáticamente en un hardware fault. Si no, voy a tener un poquito más de selectividad y voy a poder obtener un usage fault, que es un error de software, ¿sí? Instrucción no definida, división por cero, etc. Bus fault, que lo que tengo es un problema en el bus de datos, o en los bases del procesador, y memory management, cuando me estoy metiendo a acceder a memoria en la que no debería de acceder, ¿sí? Esto va a estar vinculado, por ejemplo, esta última, con los esquemas de protección de memoria que va a utilizar el sistema operativo, ¿sí? Vamos a tener un pedazo de hardware que se llama MPU, Memory Protection Unit, que va a determinar qué áreas de memoria pueden leer o escribir, o ambas, o ninguna de las dos cosas, los programas de usuario, y cuando un programa de usuario viole esas restricciones y trate de acceder a memorias indefinidas, a memorias no autorizadas, lo que va a suceder es que va a ocurrir este trap, ¿sí? Llevamos entonces 6 de las 16, ¿sí? RZ, NMI, Hardware Fault como fijas, no configurables, y Memory Management, Bus Fault y Usage Fault como configurables. Después de eso vamos a tener una más, que va a ser el SB-Call, que ya sabemos qué es, va a ser el trap para pedir servicios al sistema operativo. Y, por último, el SysTick, que es este sistema de temporización, que le va a permitir implementar el sistema operativo independientemente del fabricante. Eso lo van a ver más adelante, como dos materias más adelante, pero van a ver que para el sistema operativo muchas veces van a necesitar medir tiempos y asignar cuotas de tiempo, y al tener un SysTick que les permite generar interrupciones periódicas o generar interrupciones después de transcurrido X tiempo, ustedes van a poder implementar un sistema operativo sin depender de los dispositivos del fabricante, y por lo tanto el sistema operativo va a ser el mismo, la implementación va a ser la misma para cualquier Cortex-M sin importar el fabricante, ¿sí? Entonces, por eso tenemos este dispositivo de entrada-salida, porque el SysTick es realmente un dispositivo de entrada-salida, incluido en el núcleo del diseño. De las 16, entonces tenemos 8 utilizadas, las otras 8 están vacantes, ¿sí? Para un uso futuro. Bien, nosotros habíamos dicho, aunque no habíamos entrado en mucho detalle, que había un registro al que le habíamos llamado conceptualmente PSW, Program Status Word, o palabra de estado del programa, o registro de estado del programa, que nos iba a decir, entre otras cosas, las banderas, si es que el procesador utilizaba banderas, ¿sí? Nuestro procesador utiliza banderas, hay procesadores que no usan banderas, ¿sí? Hay procesadores que comparan y saltan en la misma instrucción, entonces no necesitan memorizar las banderas. Nos iba a decir si atendíamos interrupciones o no, nos iba a decir la prioridad de la interrupción en curso, etcétera, ¿sí? Fuimos tirando una serie de responsabilidades a ese PSW, y habíamos dicho que incluso algunos campos de ese PSW iban a cambiar automáticamente cuando atendíamos interrupciones, como por ejemplo la prioridad de lo que estamos haciendo. Bien, en el caso del Cortex existen 3 PSW que se pueden combinar y verlos como uno solo. No tengo muy bien claro por qué son 3 en realidad, parecería que fuera uno. Por un lado está bueno, empezar por decir que para ARM no se llama PSW, sino PCR, ¿sí? Program Status Register en lugar de Program Status Word. Es exactamente lo mismo. Lo que vamos a encontrar entonces es un APSR, un IPSR y un EPSR. El APSR tiene las banderas, la A es de aritmético, y tiene las banderas N, Z, C, B y Q. ¿Sí? Estas banderas las vimos, esta la verdad que no tengo presente para qué se usa.
Solo tiene las banderas en los 5 bits más significativos y todo el resto no existe o vale 0, ¿sí? No se usa. El IPSR va a ser el estatus de interrupciones. En lugar de tener el nivel de prioridad y se admite interrupciones o no, lo que voy a tener es la interrupción que estoy ejecutando, ¿sí? El número de interrupción que estoy atendiendo. Y si esto es igual a 0, entonces quiere decir que estoy en un modo thread y que no estoy atendiendo ninguna interrupción. El resto de la información, como si la interrupción que llega es más prioritaria que la interrupción que estoy atendiendo, la va a tomar el ENVIC a partir de leer este campo, ¿sí? Este campo va a ser el que sirva de comunicación entre el procesador y el ENVIC para saber qué interrupción estoy atendiendo y poder determinar si llegó una interrupción que es más prioritaria o no y atenderla o no. ¿Sí? Y esto también entonces me va a decir si estoy en modo handler o en modo thread. Voy a estar en modo thread cuando esté ejecutando la excepción 0. La excepción 0 es la que corresponde a reset, ¿sí? Y entonces, en realidad, el 0 no es una excepción, sino que es el programa principal. Lo que ejecuto como consecuencia del reset es el programa principal. Por último, el EPSR va a tener estos campos y se van a utilizar para la ejecución condicional de instrucciones. Cuando ustedes ponen los bloques IT, estos bits van a ir señalizando si las instrucciones se deben o no ejecutar en conjunto con esto. ¿Sí? No nos interesa demasiado la parte de los bits de ejecución condicional. Lo cierto es que si ustedes se fijan qué zonas están usadas, está un poco gordo esto. Si ustedes se fijan qué zonas están usadas de cada registro, van a descubrir que las zonas que están usadas en uno están libres en la otra, y entonces se pueden concatenar los 4 y se puede utilizar, se puede acceder a un PSR que tiene todos los bits del A, más los del I, más los del E, más todavía un par de lugares vacantes. ¿Sí? El PSR va a ser la combinación de los 3. Sinceramente no sé por qué plantean al PSR como 3 registros independientes que se combinan o que se acceden combinados. Cuando ustedes lo ven desde el debugger, lo que ven es el PSR o XPSR, también se le pone una X chiquitita para denotar que es la mezcla de los 3. Y lo que ven es todos los bits mezclados, digamos, ¿sí? Es como un OR de todos los bits. Este XPSR va a ser el que va a ser necesario conservar cuando hay una rutina de interrupción. ¿Por qué? Porque me va a decir esto y porque me va a decir esto de lo que estoy interrumpiendo y que tengo que restaurar incluso los bloques condicionales también, ¿sí? Yo puedo tener una interrupción en el medio de un bloque condicional y debería después retomar a como corresponde. ¿Sí? Bien. Esto es lo que acabamos de mencionar. El IPSR, entonces, va a tener 8 bits para decirme cuál es la interrupción que está en curso. Con 8 bits manejo las 256 excepciones sin ningún problema. La 0 me va a decir que estoy en modo thread. La 1 no se utiliza. La 2 me va a decir que estoy en NMI. La 3 me va a decir que estoy en hardware fault, la 4 en memory fault, y esto ya va a coincidir con, a partir de la 1, va a coincidir con los números de excepción, ¿sí? Toda esta zona va a corresponder, en realidad, hasta la 16, ¿sí? Desde aquí hasta la 15, son las excepciones de núcleo, ¿sí? El SysTick es es la última de las excepciones de núcleo. Acá está la SBCall, acá están algunas de las vacantes que habíamos dicho, ¿sí? Esta es una excepción auxiliar a esta, ¿sí? La PET-SB es Pending Service, es
algo equivalente a la SB-Call, pero sirve para que el sistema operativo pida servicio internamente al propio sistema operativo, ¿sí? Entonces, esto va a ser una herramienta para facilitar el diseño del sistema operativo. Bien, bus fault, hardware fault, memory management fault, ¿sí? Usage fault. Entonces, esas son las excepciones y están correlacionadas directamente con la excepción. Estas son las interrupciones y el 0, como está asociado al reset, va a ser el thread. Bien, además de los registros XPSR, ¿sí? Y en particular el I, en la parte de interrupciones van a entrar dos registros más a jugar, el pre-mask y el fault mask. El pre-mask, los dos registros tienen solo un bit, ¿sí? Es decir, solo van a valer 0 o 1, y el pre-mask va a determinar si se habilitan las interrupciones, ¿sí? En realidad, las excepciones, ¿sí? Todas las excepciones, salvo hardware fault, NMI y reset. ¿Sí? Y fault mask va a ser algo por el estilo. La diferencia entre fault mask y pre-mask es que esto va a habilitar las excepciones, pero va a permitir el bloque ese de 4 excepciones de fallas, ¿sí? Esta va a permitir que todavía se ejecute bus fault, usage fault, memory fault, mientras que esta no va a permitir nada. Solo va a permitir NMI y reset, ¿sí? Es lo único que va a quedar habilitado. Es decir, fault mask es más restrictiva que pre-mask. Entonces, ¿qué valor tendrá de arranque pre-mask? ¿0 o 1? Correcto. El valor de arranque es 0, porque dijimos que el procesador tiene que arrancar con interrupciones deshabilitadas. ¿Sí? Y fault mask, ¿qué opinan? ¿0 o 1? F. Benjamín, me acabo de dar cuenta que pre-mask arranca en 1, porque el 1 las inhabilita. Y vos arrancás inhabilitado. En cambio, fault mask en F, en 0, las habilita y en 1 las inhabilita, o sea, funciona igual, pero fault mask arranca en 0. ¿Sí? Fault mask arranca en 0 en el reset porque la diferencia entre estas y estas, que son las excepciones de errores, están deshabilitadas. ¿Sí? Si se acuerdan hace un cachito, yo dije que estas tres se pueden configurar, pero normalmente arrancan apagadas. Entonces, si estas tres están apagadas, la diferencia entre el F y el I, entre el pre-mask y el fault mask, es solo esta. ¿Sí? Y esta arranca activa. ¿Sí? Vos tenés que habilitar estas para que haya diferencia entre F e I. Nosotros no vamos a usarla en ningún momento a F, nos vamos a olvidar de que existe y solo nos vamos a manejar con
I, ¿sí? Con PRIMASK, ¿sí? Solo vamos a inhabilitar interrupciones y no le vamos a prestar atención a esas 3 excepciones de errores de hardware, que además, como les digo, tienen que ser habilitadas para que estén funcionando. Normalmente, en un procesador recién iniciado, esos traps no están activos, ¿sí? Todos los traps van a caer en hardware fault. Bien. Vamos viendo, si se acuerdan, 3 registros, de los cuales solo vamos a usar 2. Vamos viendo el IPSR, que nos dice cuál es la interrupción que estoy en curso, que se está atendiendo en curso. Es un registro solo de lectura. Y vamos viendo PRIMASK y FAULTMASK, ¿sí? Que nos dicen si están habilitadas las interrupciones o si están habilitadas las interrupciones y excepciones. De este solo vamos a usar PRIMASK. Son registros de 1 bit. Hay instrucciones especiales para manejar CPS CIE I y CPS CIE F para habilitar o deshabilitar interrupciones o FAULTMASK respectivamente. El último registro, si mal no recuerdo, que vamos a usar va a ser BASE-PRI. BASE-PRI ya lo habíamos mencionado. ¿Qué hace BASE-PRI? ¿Y? ¿No se acuerdan de BASE-PRI? BASE-PRI me dice cuál es la prioridad actual del proceso. ¿Sí? BASE-PRI dice la menor prioridad no admitida. Es decir, BASE-PRI me dice la prioridad actual y sabemos que solo voy a aceptar interrupciones si la prioridad de la interrupción es mayor, estricto, que la actual. Entonces, lo que yo ponga en BASE-PRI va a ser lo que no voy a atender. Acá. Va a ser lo que no voy a atender. Por eso dice que es la menor prioridad no admitida. ¿Sí? Como habíamos dicho que 0 es la prioridad máxima, cuando yo pongo BASE-PRI en 0, en lugar de decir que no atiendo a nadie, para eso ya tengo el PRIMASK, quiere decir que voy a atender a todo el mundo. ¿Sí? Es como si lo hubiera puesto en la prioridad máxima. BASE-PRI va a tener un valor que podría ser negativo si estoy suspendiendo una interrupción y tomará, si no, el valor de la interrupción que yo esté atendiendo. ¿Sí? Yo le puedo cambiar el valor a BASE-PRI durante la ejecución de un programa para decir que ciertas interrupciones no quiero que sean atendidas durante esa parte del programa, ¿sí? Y que otras sí sean atendidas. Entonces, como puedo jugar con las interrupciones para determinar, con el nivel de prioridad de las interrupciones para determinar qué interrupciones se anidan y qué no, también puedo subir el nivel de prioridad del programa cambiando este registro, ¿sí? Y de esa forma evitar que ciertas interrupciones se cuelen en determinados lugares del programa. ¿Sí? Si BASE-PRI tiene un valor 0, se van a aceptar cualquier interrupción. Si BASE-PRI tiene el valor 1, por ejemplo, solo se van a aceptar las interrupciones de prioridad 0. Si BASE-PRI tiene el valor 3, como está en el ejemplo, solo se van a atender las interrupciones de prioridad 0 a 2. La menos 2 y menos 1 serían la NMI y el hardware fault. ¿Sí? No las voy a poder setear yo. Y esas van a entrar aunque esté en una interrupción de prioridad 0. ¿Sí? Por eso juegan con el número negativo. Y las que tengan desde el valor que yo le puse en adelante, por ejemplo, con el 3, desde el 3 hasta el 7,
¿sí? Entonces, todas esas van a quedar pendientes hasta que o termine la rutina que estoy atendiendo o baje el valor de base PRI. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Bien, ¿cómo cambia el valor de base PRI? Para cambiar el valor de base PRI hay dos instrucciones, move special to register y move register to special, que me van a permitir leer base PRI en un registro o escribir base PRI en un registro. En este caso, lo que hago es, o sea, yo puedo usarla para leer a move SR. Acá lo que estoy haciendo es poner el valor 3 en el registro R0, ¿sí? Por ejemplo, numeral 3. Y después un move de R0 a base PRI para cambiar la prioridad. ¿Sí? Bien. ¿Qué sucede cuando hay una interrupción? Cuando hay una interrupción, dijimos que lo que iba a suceder era que se iba a guardar el estado del procesador, que se iba a determinar el PC correspondiente para esa interrupción a través de un vector, y que una vez que se había completado todo ese proceso, que le llamábamos reconocimiento de la interrupción, entonces el procesador seguía ejecutando un programa, solo que ahora el programa era la rutina de interrupción. Y habíamos dicho que en Cortex se iba a apilar un conjunto de registros, ¿sí? Y ese conjunto de registros que se apilaba estaba pensado para que la rutina de servicio sea lo más parecida posible, en realidad sea idéntica, a una subrutina, ¿sí? A pesar de que el proceso no es idéntico. Pero la idea es que el software que ustedes escriban sí sea idéntico. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hay una interrupción? Bueno, cuando hay una interrupción, yo deberé tener una serie de condiciones que habíamos dicho. Las interrupciones deben de estar habilitadas, ¿sí? Entonces, el registro I tiene que estar, el PRIMASC, ¿sí? El registro I tiene que estar en 0 para que estén habilitadas. La interrupción que me llega tiene que tener una prioridad mayor que lo que estoy haciendo. Entonces, base PRI lo vamos a poner en 0 para que cualquier interrupción tenga una prioridad mayor. Y además, vamos a suponer que yo estoy en el programa principal. Entonces, no estoy atendiendo ninguna interrupción y por lo tanto el ISPR está en 0. ¿Sí? En este contexto llega una interrupción. Como yo estoy en modo supervisor, el stack pointer que estoy usando es el MSP, ¿sí? El que vienen usando ustedes, que hasta aquí no sabían que había otro, porque siempre se ve en el R13, creo que es el stack pointer, ¿sí? Cambia uno por otro, pero siempre están en el mismo lugar. Cuando llega una interrupción, entonces, lo que va a suceder es que se va a hacer el push de los registros. El PC va a tomar el valor a partir del vector de interrupciones, ¿sí? En este caso, estamos suponiendo que la excepción, ¿sí?, que ocurre es la excepción 18, que corresponde, esto está más adelante, pero lo vamos a poner, la excepción 18 es igual a la interrupción 2. Hay 16 de diferencia que son las que se reservaron para el núcleo, ¿sí? Entonces, la interrupción 2 corresponde a la excepción 18. Como estamos hablando de la excepción 18, voy a buscar la entrada 18 en el vector de interrupciones y voy a leer la dirección que está en la entrada 18. Suponemos en este ejemplo que es esto. Voy a decirle al IPCR que estoy atendiendo la interrupción 18, ¿sí? Voy a
setear el LR con la máscara FFFF9 que me dice que estoy en una rutina de servicio, ¿sí? Y que me dice además en qué modo estaba. Este puede cambiar según estaba en un thread de usuario, en un thread de supervisor o en una interrupción, ¿sí? El FF9 es porque estaba en un thread de supervisor. Y entonces, lo que me va a quedar es que las interrupciones siguen estando habilitadas, que en el IPCR tengo el valor 18, en el base PRI no estoy seguro si sigue el valor 0, porque como yo sé que estoy en la interrupción 18, yo sé cuál es la prioridad de la interrupción 18 y por lo tanto si puedo aceptar interrupciones anidadas comparándolo con la prioridad del 18. Así que creería que sí, que base PRI sigue en 0. De todas formas, interrupciones menos importantes que las 18 no van a ser atendidas porque el ENVIC sabe que estoy con la interrupción 18 en curso. ¿Sí? Y el stack pointer se va a haber movido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lugares, ¿sí? Y voy a tener apilados los registros en ese orden en el que lo estoy viendo, ¿sí? Empezando por R0 en el tope de la pila y terminando con el PC y con el PSR en el final de la pila. El PSR apilado va a hacer que cuando retorne el IPCR vuelva a la interrupción que estaba en curso antes. ¿Sí? ¿Dudas de esto? ¿Hacemos una pausa o seguimos? Pausa. Me imaginaba la respuesta. Bien, 9:05 retomamos. 10 minutos.
Bueno, ¿están de vuelta? ¿Estiraron los pies, tomaron café? ¿Se lavaron la cara? Bien. El resto, solo Benjamín. Bien, ya tengo 2 de 18 por lo menos. Bueno, sigamos entonces. ¿Dudas? Como verán, se repiten muchas veces los mismos detalles técnicos, ¿sí? Cada vez se va poniendo más técnico, al principio era a grandes rasgos, ahora vamos entrando ya en una serie de detalles para hacerlo andar, ¿sí? Realmente la parte de interrupciones es algo que suele costar y en el caso del córtex además es complejo, ¿sí? Es un mecanismo muy flexible, muy bueno, pero complejo, inevitablemente. Esta diapositiva ya la dijimos N veces, así que la repito rápido. El ARM diferencia dos tipos de excepciones, las internas, que son las primeras 15, de las cuales el reset es una, el SysTick es otra, el SysTick es la última, ¿sí? Están especificadas por ARM, en cualquier procesador van a estar iguales, y van a ser iguales, y van a tener el mismo sentido y el mismo comportamiento, ¿sí? Y son las que tienen del número 1 al número 15. Y después las externas, o lo que nosotros llamamos interrupciones, ¿sí? Que son externas al núcleo, son las 240 patitas esas que entran en el ENVIC, y entonces se da lo que decíamos recién, que el número de interrupción va a ser 16 menos que el número de excepción, o el número de excepción va a ser 16 más que el número de interrupción. Entonces, cuando hablamos de excepciones, se cuentan todas. Cuando hablamos de interrupciones externas, ¿sí? Se cuentan las 240 y hay 16 de diferencia. Vamos a ver que en algunos puntos de la configuración lo hacemos por acá y tenemos que tener en cuenta esas 16, y en otros las hacemos tomando este número y entonces hay 16 más o 16 menos. Bien. El ENVIC ya también lo dijimos, así que esto lo voy a empezar a pasar un poco más rápido. El ENVIC maneja 255 excepciones, de las cuales 240 son interrupciones externas. En el caso de nuestro procesador, el que está soldado en la placa, el LPC 4337, el fabricante decidió usar solo 53 interrupciones de las 240 que tenía a su disposición, ¿sí? Y ya dijimos, cada excepción se identifica con un número, y cada interrupción también se identifica con un número, y hay 16 de diferencia. Toda la configuración del ENVIC se hace por registros de control y estado, ¿sí? Cada interrupción tiene una serie de banderas y de campos que se pueden configurar, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a ver es una tabla en memoria, que son los registros de control y estado del ENVIC, para configurar la prioridad, para configurar si esa interrupción está habilitada o no, etc. ¿Sí? Y en eso nos vamos a meter ahora, que es la parte engorrosa, o sea, es un detalle de vuelta técnico sobre cosas que vimos. Dijimos que por cada excepción, ¿sí? Íbamos a tener una tabla con el vector de interrupciones, ¿sí? Entonces, por cada excepción íbamos a poder guardar la dirección de la rutina de servicio que atiende a esa excepción, ¿sí? Eso es lo que se llama vector. Es una de las cosas que yo voy a configurar, ¿sí? Por cada excepción. Por cada interrupción, acá aparece lo que les había dicho, hay cosas que se setean por interrupciones y cosas que se setean por excepciones, ¿sí? Este seteo es por interrupción. Vamos a setear la prioridad. La prioridad va a ser un campo de 8 bits. Entonces vamos a tener hasta 256 niveles de prioridad, ¿sí? Que le vamos a poder asignar a cada interrupción externa. Las internas, algunas no se pueden configurar la prioridad, como el reset, como el hardware fault, y otras sí se puede configurar la prioridad, pero se hacen por separado,
se hacen en unos registros que son parecidos a estos, pero que están en otro lado. ¿Sí? Entonces, tenemos dirección de la rutina de servicio, prioridad. Después tenemos un bit para habilitar esa interrupción en forma particular. ¿Sí? Ese bit para habilitar o deshabilitar la interrupción, en lugar de tener un bit donde escribimos un 1 para habilitarla y un 1 para inhabilitarla, vamos a tener 2 bits. Cuando escribimos un 1 en el de set, la habilitamos. Y cuando escribimos un 1 en el de clear, la inhabilitamos. ¿Sí? Es como si fuese un flip-flop, ¿sí? Donde acá tenemos set y donde acá tenemos clear, entonces ponemos un 1 acá y este se habilita, ponemos un 1 acá y este se borra. ¿Sí? ¿Queda claro estos dos? Los dos sirven para habilitar la interrupción. Este para habilitarla y este para deshabilitarla. Escribo un 1 en este, o escribo un 1 en este, de acuerdo si la quiero habilitar o inhabilitar. En lugar de escribir un 1 y un 0 en el mismo registro. ¿Sí? Estos registros son de solo escritura. Es decir, ustedes escriben un 1 y ya está. Cuando lo leen, lo que leen en cualquiera de los dos es el valor actual. Si está en 1 o si está en 0, la máscara. ¿Sí? Entonces, vamos a dibujar de vuelta, porque esta es una de las partes confusas. Ustedes tienen un flip-flop set, reset. Cuando escriben, en el hice, escriben acá. Entonces ponen un 1 acá y el flip-flop se pone en 1 acá. Cuando escriben en este, ponen un 1 acá. Entonces ponen un 1 acá y este se pone en 0. Cuando leen este o este, lo que leen es este punto. Un 1 o un 0, de acuerdo a cómo está la máscara actualmente. ¿Sí? Escriben acá, leen de acá. ¿Sí? Bien. Supongamos. Conforme tenemos en el ENVIC un flip-flop como este para decirme si está habilitada o no, ¿sí? Entonces tenemos un flip-flop acá que tiene el set, el clear, y esto me da la máscara. Tenemos otro flip-flop igual para decirme si está pendiente, ¿sí? El periodo de interrupción entra por acá, por el set, y se memoriza, igual que en el que habíamos construido nosotros. Pero yo voy a tener la posibilidad de escribir en estos bits, ¿sí? Por software. Entonces voy a poder hacer un set pending o un clear pending. Y voy a poder fabricar una interrupción por software, poniendo un 1 acá cuando el dispositivo no lo pidió, o voy a tener la posibilidad de borrar un pedido de interrupción sin atenderla, haciendo un clear acá. Todas cosas que no se usan, ¿sí? Pero que se pueden hacer, ¿sí? Entonces voy a poder, en realidad el clear a veces se usa, Voy a poder setear una interrupción como si fuese un dispositivo, solo que lo voy a hacer por software y por lo tanto va a perder la naturaleza asincrónica, o voy a poder limpiarla. De nuevo, estos dos son exactamente igual que estos dos. Esos son registros de solo escritura. Cuando lo leo, lo que leo es el pending real, ¿sí? Lo que leo es la salida. Si hay o no una interrupción pendiente, ¿sí?
Tengan en cuenta que si yo hago un set pending y la interrupción que estoy seteando está en condiciones de ser atendida, justo después de que hago el set pending ya estoy en la rutina de interrupción, ¿no? Ya no voy a poder leer nada. Es instantánea, a los fines del programa yo completo la instrucción que setea el flag e inmediatamente entro a evaluar la interrupción, a atenderla, y lo próximo de lo que se entera a nivel software del procesador es que ya está en la rutina de servicio. ¿Sí? Bien. ¿Qué más tengo? Tengo un bit más que me dice si la interrupción está activa. Es decir, si estoy atendiendo esa interrupción. Ese bit solo es de lectura. Yo no puedo fabricar una atención. Sí puedo fabricar un pedido, pero no puedo fabricar una atención. Entonces, este solo lo puedo leer. Pregunta tramposa. ¿Cuántas interrupciones pueden tener este bit en 1? ¿Qué me dice ese bit? No funcionó el café, parece. Se me durmieron todos. Todas las que necesite, exactamente, Gastón. ¿Sí? Este bit me dice la máscara, me dice si voy a atender o no esas interrupciones, si están habilitadas esas interrupciones o no, a nivel individual. La máscara ahí es a nivel global, es todas o ninguna. Acá tengo selectividad. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos pueden estar en 1? Y todos los que todas las que yo hagan falta. Si yo tengo 10 posibles fuentes de interrupciones, esas 10 tendrán este bit en 1, ¿sí? Estarán habilitadas. ¿Cuántas pueden tener este bit en 1? ¿Qué me dice ese bit? Ese bit me dice que esta interrupción está pendiente. ¿Cuántas interrupciones pendientes podría tener simultáneamente? ¿Una? ¿Ninguna? ¿Dos? ¿Un montón? ¿Todas? Podría llegar a tener todas, ¿sí? Todas podrían llegar a estar pendientes. Se podrían haber puesto todas de acuerdo y todas interrumpir juntas. Y estarían todas pendientes, por lo menos hasta el final de la interrupción. O podría tener las interrupciones deshabilitadas. Y empezaron a llegar los pedidos, y empezaron a acumular. Y en determinado momento están todas pendientes. Podrían estar todas pendientes. No sería un buen síntoma que estén todas pendientes, ¿sí? Porque si tengo interrupciones, se supone que para atenderlas más o menos rápido y demás, y tengo todas pendientes, algo no debo estar haciendo muy bien. Pero podrían estar todas pendientes, ¿sí? Al mismo tiempo. Normalmente voy a tener una pendiente o más de una pendiente, pero relativamente pocas. Pero podrían estar todas, ¿sí? ¿Y qué pasa con el de activo? ¿Cuántas interrupciones podrían tener el bit de activo simultáneamente? Rosalba se juega por una. ¿Alguien se juega por algo distinto? Fernando, también por una.
En realidad acá hay una trampa, que es un tema de implementación. Cuando una interrupción se suspende para atender a otra interrupción, o sea, cuando se anida una interrupción, la interrupción que fue suspendida sigue activa. ¿Sí? Es decir, que de nuevo podría tener más de una activa. ¿Sí? En realidad, depende de los niveles de interrupciones que haya fijado, podría llegar a tener, teóricamente, hasta todas activas de nuevo. Porque si yo tengo 256 interrupciones con 256 niveles de interrupciones, ¿sí? Le podrá dar una interrupción a cada una, podrían haber ido llegando una, ir anidando sobre la otra, y podría llegar a tener todas de vuelta activas, ¿sí? Ahora, es muchísimo más raro que tenga varias activas al mismo tiempo que tenga varias pendientes al mismo tiempo, ¿sí? Yo les había dicho que una cosa era resolver la simultaneidad y otra cosa resolver el anidamiento. Esto tiene que ver con la simultaneidad. Esto me dice cuáles son las que me faltan atender, ¿sí? Llegaron varias juntas y de entre las que están pending pero no activas, voy a decidir cuál atiendo. Y esto habla del anidamiento. Las que están activas son las que, una es la que estoy atendiendo en este momento, pero las otras activas son las que fui interrumpiendo para anidar. ¿Sí? ¿Se entiende el uso de cada uno de estos bits? Un error que cometen en general es pensar que tanto el pendiente como el activa se manejan con colas. No se manejan con colas, se manejan con banderas que me dicen que está pendiente. ¿Sí? Esto puede hacer de cola en el sentido de que me almacena el pedido de cada uno, pero eso me almacena uno. Si una interrupción está pendiente y vuelve a tratar de estar pendiente, sigue pendiente y el segundo pendiente lo perdí. Si yo ya limpié el pendiente anterior y vuelve a ponerse pendiente, entonces sí, lo memorizo. ¿Sí? Bien, entonces, esto es todo lo que hay que configurarle a una interrupción en el MVIC. La dirección de rutina de servicio, la prioridad, la máscara, si está pendiente o no, y si está activa, que en realidad eso no lo configuro, solo lo puedo leer. Estos son registros de control y estado, este solo es un registro de estado, solo lo puedo leer. Bien, ahora, como muchos de estos registros son de un bit, ¿sí? Esto es un bit por interrupción, esto es un bit por interrupción, esto es un bit por interrupción, estos son 8 bits por interrupción y estos son 32 bits por interrupción. Si yo hiciese una tabla que tuviese todos estos campos, a ver si lo dibujo, todos estos campos tendría 32 para el vector, 8 para la prioridad, 1, 2, 3, 4, 5 más. ¿Sí? Entonces tendría 43 bits. Y si yo pongo esto en memoria, tendría 32 y 13. Y me queda un hueco acá que me complica la vida. ¿Sí? Porque como mi memoria está organizada en 4 bytes, me conviene que el puntero se mueva de a 4 bytes. De hecho, si lo quiero mover a menos de 4 bytes, voy a tener problemas para acceder a una palabra alineada. No me conviene que estos 32 bits me queden así. ¿Se entiende? Entonces, en lugar de hacer una tabla con todos los bits de la interrupción, lo que voy a suceder es que voy a tener varias tablas, todas independientes. Voy a tener una tabla con los vectores, una tabla con las prioridades, una tabla con los bits de máscara, una tabla con los bits de pending y una tabla con los bits de activas. ¿Sí? Y esas tablas van a estar ubicadas en memoria, digamos que, no va a ser exactamente así, en forma consecutiva. Entonces voy a tener primero los 256
direcciones de 4 bytes. Después voy a tener las prioridades, como las prioridades son de 8 bits, voy a tener paquetes de 4 grupos de prioridad. Después voy a tener los bits de pending. Primero los de set, después los de clear. Como estos son de un bit, entonces voy a tener 32 interrupciones por cada una, ¿sí? Y de esa forma voy a tener un uso más eficiente de la memoria y además me va a simplificar la electrónica, porque en realidad estos son colecciones de flip-flop y estos son colecciones de flip-flop, mientras que estos son registros, ¿sí? En resumen, nosotros vamos a tener distintos conjuntos de registros del EMPIC. Por un lado vamos a tener el vector de interrupciones, que va a tener las direcciones de cada excepción. Por otro lado vamos a tener los registros de prioridad, que va a tener 4 interrupciones por cada fila de 32. Pero Benjamín, creo que le conviene acceder a la clase grabada directamente. Me parece que no le conviene gastar los datos de celular. ¿Sí? Justamente ese es el chiste de que las estemos grabando. Cualquier inconveniente que tienen la pueden ver después. O sea, no sé cuánto le queda de datos en el celular, cuándo se rebona el abono y todo eso, pero creo que faltando media hora de clase, le conviene verla grabada y de última sacarse cualquier duda que le quede el miércoles ni bien empezamos. ¿Sí? Me parece que es la mejor estrategia. Decíamos entonces que vamos a tener el conjunto de los registros de prioridad, que van a tener 4 por cada uno, las máscaras, que van a tener 32 interrupciones por cada uno, los pending, que van a tener 32 por cada uno, y los activos, que van a tener 32 por cada uno. Eso va a hacer que configurar las interrupciones sea un poquito más engorroso de lo que quisiéramos, ¿sí? Entonces, lo que habíamos dicho, tenemos varias tablas separadas por función, ¿sí? Algunas van a estar orientadas al número de interrupción, otras van a estar orientadas al número de excepción, ¿sí? De esas tablas, la primera va a ser el vector de interrupciones, ¿sí? La tabla de vectores de interrupción. Esa tabla se ordena por el número de excepción, ¿sí? Es decir, que la interrupción 0 va a estar en la entrada 16, ¿sí? Normalmente esta tabla se ubica a partir de la dirección 0x00000000, pero vamos a tener un registro especial, ¿sí? Que nos va a permitir mover esa tabla y ubicarla en cualquier lado de memoria. Ese registro se llama vector y nos va a dar la dirección inicial de la tabla. Entonces, si esto es la memoria, y mi vector de interrupción está alojado acá, vector me va a decir cuál es la dirección de la primera entrada, y cuando llegue la interrupción, el número de excepción interna, multiplicada por 4, me va a dar la dirección efectivamente donde voy a buscar la entrada correspondiente para determinar dónde está la rutina de servicio de esa excepción. Esto, si entendimos puntero a la base y desplazamiento, no debería ser nada nuevo. El puntero a la base va a estar dado por este registro especial, ya lo vamos a ver en el código, no hoy, pero un poquito más, el miércoles seguro, y el número de excepción multiplicado por 4, porque cada entrada es de 4, me va a decir la dirección real, efectiva, de donde tengo que buscar o donde tengo que cargar la dirección. Cargar, lo estoy configurando, buscar el control cuando hay una interrupción, ¿sí? Ustedes entonces pueden mover el vector tocando este registro especial, ¿sí? Bien, primera de las tablas entonces resuelta. Registros de habilitación y deshabilitación.
El Cortex define nombres para los registros o para para los registros de entrada-salida de los dispositivos, ¿sí? Para que sea más fácil identificarlos. En particular, estos registros se van a llamar ISER, ¿sí? Que era el nombre que le habíamos dado, Interrupt Set Enable Register, y ISER con C, Interrupt Clear Enable Register, ¿sí? Esto va a habilitar la interrupción escribiendo un 1, y esto va a inhabilitar la interrupción escribiendo un 1, pero provocando que el registro de habilitación pase a 0, ¿sí? Escribir un 0 no va a hacer nada, y como yo tengo paquetes de 32 interrupciones, ¿sí? El ISER 0 va a manejar desde la interrupción 0 hasta la interrupción 31, desde la excepción 0 a la excepción 31, y el ISER 1 va a manejar desde la 32 hasta la 63. Entonces, para habilitar una interrupción, yo simplemente voy a poner un 1 en la interrupción que me interesa, por ejemplo, en la 15, en la excepción, perdón, porque esto está por número de excepción. Por ejemplo, en la 15 del SysTick voy a escribir un 1 acá, todo el resto en 0, a eso lo voy a escribir en ISER 0, y va a quedar habilitada la interrupción de 15 sin cambiar ninguna de las otras, ¿sí? Entonces, esto está hecho de esta forma para evitar tener que leer, poner un 1 y volver a escribir para poder tocar una interrupción sin tocar el resto, que es lo habitual. Lo habitual es que yo configure la 15, que es la que a mí me interesa configurar en este momento, sin alterar las otras interrupciones que ya están configuradas, ¿sí? De esa forma puedo tener código que es reusable. Entonces, para hacer esto, directamente escribo el bit 15 en el registro ISER y asunto solucionado, ¿sí? Si la interrupción es más alta o la excepción es más alta que la 32, entonces tendré que hacer el número de excepción menos 32 para saber qué número de bit tengo que escribir en el ISER 1, ¿sí? Y si fuese un procesador que tiene más interrupciones, nosotros solo tenemos hasta la 53, así que con esto nos alcanza. Pero si tuviésemos más interrupciones, entonces debería de usar el ISER 2, el ISER 3, hasta el ISER 8. ¿Sí? Estos registros existen 8 del 0 al 7, y de estos también existen 8 del 0 al 7. ¿Se entiende? ¿O ya están totalmente perdidos? El resumen corto es, para habilitar una interrupción, pongo un 1 en el bit que corresponde aquí o aquí, escribo en este registro, que tiene una dirección fija, este tiene la dirección que sigue, el ISER 2 tiene la dirección que sigue, y habilito. Y para inhabilitar, escribo lo mismo, pero aquí, y inhabilito. Solo habilito o inhabilito las que tienen 1, las que tienen 0 quedan sin cambios. ¿Sí? De esa forma puedo tocar una interrupción y dejar el resto como estaba. Lo último es las prioridades, ¿sí? Dijimos que las prioridades son grupos de 8 bits y que cuanto más bajo es el valor, más alta es la prioridad, ¿sí? Ahora bien, hay un detalle. La prioridad es un campo de 8 bits. Ese campo de 8 bits se puede partir en un grupo y un subgrupo, ¿sí? Esto es el bit 0, esto es el bit 7, y esto es un bit que va a depender de ustedes y del fabricante, ¿sí? El fabricante va a poner un valor aquí. En el caso del Cortex, que nosotros usamos, en el caso del NXP, el fabricante decidió asignar 3 bits a esta parte y 5 a esta, ¿sí?
Perdón. Sí, 3 bits y 5 bits. ¿Sí? 3 bits son para grupo y 5 bits son para subgrupo. Eso es el valor por default del LPC 4337. Ustedes pueden correr esto para acá y decir que en lugar de 3 y 5 quieren usar 2 y 6, 1 y 7. ¿Sí? O 3 y 5, que era la configuración propuesta. No pueden correrlo para allá, o sea, no pueden usar 4 y 4. Ya vamos a ver por qué. ¿Qué influencia o qué implica esta partición de grupo y subgrupo? Yo les había dicho más de una vez que es distinto resolver que la prioridad les iba a permitir resolver el anidamiento y la simultaneidad, ¿sí? Que la misma prioridad le iba a permitir definir las dos cosas, pero que eran problemas distintos, decidir de entre dos interrupciones simultáneas cuál atiendo primero, a decidir si entre dos interrupciones diferentes anido y suspendo la interrupción que estoy ejecutando y empiezo a ejecutar una nueva interrupción. Entonces, lo que va a hacer el córtex va a ser evaluar el registro completo cuando tiene que decidir entre interrupciones simultáneas. Entonces, cuando hay dos interrupciones simultáneas, él se va a fijar en los 8 bits del campo de prioridad y va a atender la que tenga el valor más bajo. Pero, cuando tenga que determinar anidamiento, solo se va a fijar en estos 3 bits. ¿Sí? Y si los 3 bits del grupo, o sea, estos 3 bits más significativos, son iguales entre la interrupción que estoy atendiendo y la interrupción que se está solicitando, entonces, como tienen la misma prioridad, porque a estos los ignora, esa interrupción no se va a atender. Y si este campo tiene un valor menor que la que estoy atendiendo, entonces sí se va a atender. Es decir, estos tres bits superiores van a controlar el anidamiento. ¿Sí? Pongamos un ejemplo numérico. Lo vamos a dibujar, así le doy tiempo a asimilarlo. Tenemos 3 y 5. Supongamos que a una interrupción le configuramos la prioridad 32. ¿Sí? A la interrupción A. A la B le configuramos la 31. Y a la C, la 33. Si A, B y C están pendientes, ¿quién se va a atender? Yo tengo interrupciones deshabilitadas, ¿sí? A nivel global. Y habilito interrupciones, y cuando habilito interrupciones me encuentro que la A, la B y la C fueron pendiendo interrupción a lo largo del tiempo, y en este momento tengo pendientes a la A, a la B y a la C. ¿Cuál voy a atender? La B, porque es la que tiene el valor de prioridad más bajo. Perfecto. Si yo escribo esto, la B tiene esto todo en 1 y esto todo en ceros. ¿Sí? Si comienzo a atender a la interrupción B, supongamos ahora que solo tengo la interrupción B. Como está sola, la empiezo a atender. Llega una interrupción A, la voy a atender, estoy atendiendo a la B y llega una A. ¿La voy a atender?
Estoy con prioridad 31 y llega algo con prioridad 32. ¿Lo voy a atender? No, no hay mucho para pensar, no lo voy a atender. Y una 33, menos. Entonces, si yo estoy en una interrupción A y llega una interrupción, estoy en una interrupción B y llega una A, no la voy a atender, y llega una C, no la voy a atender. Si llegan una A y una C, cuando termine la B, ¿a quién voy a atender? Mientras atendía la B, se me juntaron la A y la C. Voy a atender la A. Perfecto. Ahora, estoy atendiendo a la A. Llega una interrupción B. ¿La voy a atender? Sí la voy a atender. La voy a atender porque este campo para la A vale 1 y para la B vale 0. Entonces, la B es más prioritaria que la A, suficientemente más prioritaria como para suspender la A y empezar a atender la B. Si estoy en una interrupción C y llega la B, ¿la voy a atender? Estoy en 33 y llega una 31. ¿La voy a atender? Sí, la voy a atender, porque para la C este mismo campo de nuevo vale 1 y para la B vale 0. Entonces, la B es más prioritaria que la C y la voy a atender. Pero si estoy en una C y llega una A, ¿la voy a atender? No. Para el anidamiento, la A y la C son iguales, porque las dos tienen el mismo campo 1 en estos 3 bits. Entonces, si yo estoy atendiendo una interrupción C y llega una interrupción A con esas prioridades, no voy a atender la interrupción A. ¿Sí? La interrupción A quedará pendiente y cuando termine la C, recién se atenderá la A. Entonces, ¿queda claro cómo es el juego de prioridades para determinar cómo manejo el anidamiento y cómo manejo la simultaneidad? ¿Sí? Ustedes pueden usar menos grupos, pueden bajar a 2 y a 5, pero no pueden usar más porque en realidad los comparadores de prioridad del ENVIC solo tienen implementado 3 bits. Entonces, cuando se usa la comparación de prioridad, ¿sí?, para determinar si va a haber una interrupción o no, en función de la interrupción anidada, el ENVIC no tiene todos los bits, solo tiene estos 3. Por eso es que no pueden usar 4 y 4 si el fabricante decidió que solo iba a implementar estos 3 bits de prioridad. Sí pueden usar 2 y 7, o sea, pueden usar menos bits. Le pueden decir al ENVIC, bueno, pero yo quiero menos grupos de prioridad. Pero no pueden usar más que los que el fabricante realmente decidió utilizar. ¿Sí? Entonces, el resumen es, si dos interrupciones tienen los n bits más significativos, en nuestro caso 3 si no tocamos ninguna configuración, iguales, no va a haber alineamiento entre esas interrupciones. No importa que la que llegue sea más prioritaria que la que estoy atendiendo, no se va a anidar. Esa prioridad solo va a servir para determinar simultaneidad. Si, por el contrario, ese campo de los n bits más significativos es un valor numérico menor, entonces sí se va a suspender la interrupción en curso y se va a anidar la atención de la nueva interrupción. ¿Sí? Y en ese caso sería uno de los que decíamos, vamos a tener dos interrupciones activas, ¿sí? Si estaba en la interrupción C y llega la B, la C va a estar activa y la B va a estar activa, ¿sí? Los bits de activo van a estar ambos en 1. Y el IPCR me va a decir que la que estoy atendiendo es la interrupción B, que no sabemos qué número tiene, ¿sí? Acá yo lo que le dije es la prioridad, pero no dije qué número de interrupción o de excepción es. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende?
Si no se entiende, este es un buen momento para preguntar. ¿No se entiende? No, no se va a contestar. Esa era la respuesta de Rosalba. Bien. Era una respuesta de antes. Pero igual la respuesta es que no se entiende, creo, ¿o no? Bien. Bueno, estas son cosas que deberían probar en los laboratorios, ¿sí? Deberían jugar un poquito para terminar de realmente asimilarlo. No es un concepto difícil. Lamentablemente, como son los bits más significativos, sucede esto de que se da en 31, 32 y de que el próximo grupo de prioridad es el 64, ¿sí? Eso está hecho para que el código de un fabricante que tiene 3 bits funcione igual que el código de un fabricante que tiene 4 bits y el código igual que el fabricante que tiene 2. ¿Sí? Por eso se toman los bits más significativos, para que el comportamiento sea similar sin importar cuántos bits implementó el fabricante. Entonces, dijimos que la prioridad se va a asignar en registros de 8 bits, ¿sí? Que van a estar partidos en 2 campos. El registro es de 8 bits, la partición la tienen que hacer ustedes a nivel conceptual, a nivel de qué valor le asignan, ¿sí? Desde el punto de vista de documentación, son 8 bits, ¿sí? Ustedes son los que tienen que saber que los primeros bits van a determinar una parte del comportamiento y el resto van a usar otra. ¿Sí? Se pueden asignar de 0 a 7 bits para el grupo y el resto va a corresponder al subgrupo, es decir, en términos generales, ustedes pueden usar hasta 7.1, pero como el fabricante solo tiene implementado 3, en nuestro caso solo van a poder hacer de 3.5 a 0.8. Siempre hay 1 acá, pero puede haber 0 acá. ¿Sí? Si no quisieran tener ningún tipo de anidamiento, pueden poner 0 en el grupo y no van a permitir anidamiento. ¿Sí? El máximo son 128 grupos con 256 niveles, o sea, con 2 niveles en cada grupo. Los registros se pueden fabricar con menos y entonces, lo que decíamos, como no están implementados, no pueden ser menos que eso y se van a considerar siempre 0. Los registros de prioridad también tienen nombre, se llaman IPR y el número, ¿sí? Como tenemos 240 interrupciones y cada registro maneja 4 interrupciones, vamos a tener 240 dividido 4. Si no estoy sacando mal la cuenta, van a ser 30 registros de este tipo, ¿sí? Desde el IPR0 hasta el IPR30. En nuestro caso, que tenemos 56, van a ser bastante menos los que podamos usar, ¿sí? 0 es la prioridad máxima, no se olviden, y el número de registros va a ser el número de interrupción, esto está para las interrupciones, hay registros similares para las excepciones, pero están en otro lado y se llaman de otra forma, ¿sí? Va a ser el número de interrupción dividido 4, me va a decir el número de registro, y el módulo me va a decir el byte. Para poner un ejemplo numérico, si quiero configurar la interrupción 7, eso va en el registro 1, ¿sí? En el IPR1 y en el byte 3. ¿Sí? Queda más o menos claro. Y en ese byte yo configuro prioridad y subprioridad como un número que escribo en ese byte. Bien. Ahí tienen un ejemplo para entretenerse, ¿sí? Supongamos que tenemos la interrupción 45, ¿sí? La interrupción 45, si queremos saber a qué registro IPR corresponde, hacemos 45 dividido 4, esto va en el registro 11, en el IPR 11. Y 45 módulo 4 me da 1. Entonces va en el byte 1, teniendo en cuenta que es el byte 0.
¿sí? Si este es el IPR11, va acá, de 8 a 15. ¿Sí? Y en ese registro voy a configurar la prioridad, y si quiero saber cómo la habilito y la deshabilito, para habilitación y deshabilitaciones tengo 32 registros, 32 interrupciones por cada registro. La matemática es la misma, 45 dividido 32 es 1, entonces va en el ISER 1 o en el ISER 1, y como el resto es 13, estamos hablando del bit 13. Entonces, si este es el ISER 1, yo tengo que poner el bit 13 en 1 para habilitarla. ¿Sí? Una matemática relativamente sencilla que de todas formas le da bastante dolores de cabeza. En un caso tengo que dividir en 4 y hacer módulo 4, en otro caso tengo que hacer dividir en 32 y módulo 32. Los registros de pending, si quisieran tocarlos, o el registro de activa, siguen este mismo patrón, ¿sí? Estarán en el ISPR1 y en el mismo bit 13. Bien. Habíamos dicho que una interrupción puede anidar a otra, ¿sí? Estoy repitiendo, por eso voy rápido, pero si ven que hay algo no está quedando claro o se dan cuenta de alguna duda, avisen y repetimos, ¿sí? Ustedes, una interrupción puede anidar a otra, y entonces cuando una interrupción anida a otra, tenemos más de una interrupción pendiente, ¿sí? Se pueden anidar hasta 32 interrupciones. No, perdón. Una interrupción pendiente, y podremos tener tantas anidadas como grupos tengamos, ¿sí? En un procesador que tuviera los 128 bits de grupo implementados y activos, podemos tener hasta 128 interrupciones pendientes. O sea, en realidad nunca podemos llegar a todas, como habíamos dicho, ¿sí? Cuando se ejecuta, se pone pendiente en 0 y activa en 1, ¿sí? Y si se anida, el activa sigue en 1, y esas son las que podemos tener hasta 128. Cuidado que si las interrupciones están deshabilitadas por alguna razón y llega el pedido, entonces el pending se pone en 1 y queda en 1 hasta que ustedes lo borren o hasta que se den las condiciones para habilitar esa interrupción, ¿sí? Esta es una de las razones por las cuales sí se usa el borrar los pedidos pendientes. Normalmente cuando uno configura las interrupciones, por seguridad, lo primero que hace es borrar cualquier pedido pendiente que hubiese hasta ese momento, porque si recién estoy configurando, se supone que un pedido pendiente es un pedido ficticio, ¿sí? Entonces, después de configurar el dispositivo y dejar todo en orden, uno suele limpiar cualquier pedido pendiente, es una buena práctica, y recién habilitar la interrupción después de haber borrado algún pendiente viejo que me pudiera haber quedado. Bien, siendo y 55, yo diría que cortemos por aquí y nos volvemos a ver el miércoles a las 10. Volvemos a la normalidad, el práctico de 8 a 10 y la teoría de 10 a 12. ¿Sí? ¿Dudas? Si no tienen dudas, los desocupo y nos vemos el miércoles que viene. Bueno, hasta el miércoles, chicos.